En este momento, el gobierno japonés está en alerta. Recientemente, Japón está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre la compra de tierras por parte de capital chino. Esto se debe a que se ha confirmado que las tierras compradas por chinos están cerca de bases militares estadounidenses y puntos estratégicos de las fuerzas de autodefensa. Japón considera esto como un problema de seguridad nacional. Hoy vamos a ver este tema en detalle. Vamos a verlo de inmediato. Actualmente, el gobierno japonés ha decidido volver a investigar completamente la propiedad de unas 13.400 islas deshabitadas en todo Japón. ¿Por qué es esto? Porque, como el valor de propiedad era bajo, estas islas deshabitadas solían ser descuidadas. Sin embargo, al convertirse en objetivo de compra de capital extranjero, especialmente capital chino, el gobierno japonés lo percibió como una amenaza. El motivo de este inicio fue una isla en Okinawa. En 2023, una mujer china publicó en redes sociales un video en el que mostraba que había comprado una isla deshabitada en Okinawa, pero esto se difundió ampliamente a través de las redes sociales. El problema principal era que esta isla comprada, llamada Isla Yana, estaba ubicada relativamente cerca de las instalaciones militares estadounidenses en Okinawa, que también sirven como base para las fuerzas estadounidenses en Japón. Al enterarse de esto, el gobierno japonés comenzó a investigar otras islas deshabitadas en diferentes regiones. No era la única vez que capital chino compraba islas deshabitadas cerca de instalaciones militares. Por ejemplo, en la isla Kasasa de Setone, el capital chino también adquirió tierras y estaba promoviendo su desarrollo. Aunque Kasasa no es una isla deshabitada, tiene muy pocos habitantes y está ubicada a unos 20 kilómetros de la base estadounidense de Iwakuni y a unos 50 kilómetros de la base marítima de las Fuerzas de Autodefensa de Kure. El gobierno japonés considera que, en el caso de las islas deshabitadas, es difícil monitorear actividades externas, por lo que podrían ser utilizadas como puntos intermedios para filmar instalaciones militares, con drones, contrabando o entrada ilegal. Actualmente, el gobierno japonés ha decidido realizar una investigación completa sobre la propiedad de unas 13.400 islas deshabitadas y planea comenzar la investigación enfocándose primero en las áreas de importancia para la seguridad nacional. Las islas Ogasawara, que tienen muchas islas fronterizas, Okinawa, donde se concentran instalaciones de las fuerzas estadounidenses y de autodefensa, y Setone, donde ha habido controversias por la compra de tierras por capital extranjero, son los principales objetivos de la investigación inicial. Pero el problema principal es que China no solo está comprando bienes raíces en Japón. Este fenómeno también se ha observado en Estados Unidos y Corea del Sur. Primero, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 2023, la demanda de tierras agrícolas por parte de empresas chinas en Estados Unidos alcanzó los 1.122 kilómetros cuadrados, lo que equivale a unas 130 veces el tamaño de Yeouido. En detalle, las tierras agrícolas estadounidenses se concentran en 5 estados: Texas con aproximadamente 500 kilómetros cuadrados, Carolina del Norte con 179 kilómetros cuadrados, Missouri con 173 kilómetros cuadrados, Utah con 133 kilómetros cuadrados y Florida con 51 kilómetros cuadrados, representando el 93% del total. Lo preocupante es que todas estas áreas están clasificadas como puntos estratégicos de seguridad nacional. Por ejemplo, Texas es un lugar donde grandes empresas tecnológicas como OpenAI y Tesla están invirtiendo y desarrollando negocios a gran escala. De hecho, dentro de Estados Unidos, hay preocupaciones de que el aumento de la propiedad de tierras por parte de chinos en estas regiones pueda llevar a espionaje industrial, interrupciones en la cadena de suministro y fuga de tecnologías estratégicas. En Carolina del Norte se encuentra una base clave para operaciones especiales y transporte estratégico del ejército estadounidense. Y en Missouri hay un centro de producción aeroespacial militar centrado en San Luis. Puede parecer una exageración, pero en Estados Unidos hay 30 terrenos agrícolas de propiedad china ubicados a menos de 160 kilómetros de bases militares. Y de estos, 14 se encuentran en condados donde hay bases militares, según lo reveló el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Incluso el New York Post informó que cerca de 19 bases militares estadounidenses hay granjas de propiedad china en las cercanías. En muchos casos, la distancia entre las granjas y las bases militares es de apenas unos pocos kilómetros hasta varias decenas de kilómetros. Entre ellas se encuentra la base de Fort Liberty en Carolina del Norte, donde están estacionados el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, la 18ª División Aerotransportada y la 82ª División Aerotransportada. En Camp Pendleton, ubicado en San Diego, California, se encuentran el cuartel general de la Primera Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina y la Primera División de Infantería de Marina de Estados Unidos. Además, la base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa, Florida, alberga el Comando Central de Estados Unidos, encargado de las operaciones en Medio Oriente, así como el Comando de Operaciones Especiales, que supervisa las operaciones especiales. Así, las granjas de capital chino están tan cerca de las bases militares estadounidenses que, según expertos militares, sería francamente fácil vigilar las bases usando radares, equipos de infrarrojos, drones o equipos de interceptación, incluso simplemente sentándose en la granja y observando la frecuencia de despegue y aterrizaje de los aviones de transporte, se puede identificar fácilmente el movimiento de la base. Corea no es la excepción. Se ha confirmado que el gobierno chino compró 11 parcelas a solo entre 1 y 1.5 kilómetros de instalaciones clave de seguridad, como Itaewon, el Estado Mayor Conjunto y el futuro sitio de la Embajada de Estados Unidos en Corea, por un total de 29.900 millones de wones. Incluso en bases como la base naval de Jeju y la base militar estadounidense en Pyeongtaek, la cantidad de tierras propiedad de ciudadanos chinos sigue aumentando. La tierra de propiedad extranjera cerca de instalaciones militares puede llevar a la filtración y vigilancia de información gubernamental, e incluso podría ser utilizada con fines militares en caso de guerra. Esto conlleva varios riesgos de seguridad. El gobierno chino afirma que compró estos terrenos para asegurar espacios diplomáticos, obtener ingresos por alquiler o simplemente como inversión. Por supuesto, tan pronto como se difundió esta noticia, las legislaturas estatales de decenas de estados de Estados Unidos, como Texas y Florida, promulgaron o consideraron promulgar leyes para restringir la compra de estos terrenos por parte de empresas chinas. Cuando el presidente europeo convoque la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en 2025 y oficialice la prohibición de la compra de tierras agrícolas por parte de China, parece que estos planes de China fracasarán. Sin embargo, hay razones por las que no podemos mirar tranquilamente estos movimientos de China. Esto se debe a la Ley de Inteligencia Nacional de China. China estipula, a través de esta ley, que todas las organizaciones y ciudadanos deben cooperar y apoyar las actividades de inteligencia del Estado. Además, las agencias de inteligencia chinas tienen la autoridad para exigir los datos y el apoyo técnico necesarios en el proceso de llevar a cabo tareas de seguridad nacional y recopilación de información. El problema es que esta ley no se limita a China continental. No es así. La comunidad internacional ha planteado constantemente la preocupación de que las empresas chinas en el extranjero o los ciudadanos chinos puedan verse obligados a cooperar con las actividades de recopilación de información del gobierno chino. Por supuesto, no se puede decir que todas las empresas chinas o todos los ciudadanos chinos estén involucrados en actividades de inteligencia. Sin embargo, el simple hecho de que exista una obligación legal de cooperar es una de las razones clave por las que países como Estados Unidos y Japón están en alerta. En tercer lugar, esta percepción también está detrás de la sensibilidad de Estados Unidos y Japón ante la compra de terrenos cerca de instalaciones militares. Aunque en apariencia puede parecer una inversión de empresas privadas o una transacción inmobiliaria, las autoridades de seguridad nacional están observando la situación desde una perspectiva más amplia. En particular, existe el riesgo de filtración de información inesperada cuando la influencia del capital extranjero se expande alrededor de infraestructuras clave del país, como bases militares, puertos, aeropuertos, instalaciones de telecomunicaciones y plantas de energía. Recientemente, con el aumento de los ciberataques y problemas de hackeo, las preocupaciones se han intensificado aún más. Los principales países consideran que la guerra de información moderna no se libra con armas y tanques, sino que gira en torno a los datos, las redes de comunicación y la capacidad de recopilación de información. En este contexto, la Ley de Inteligencia Nacional de China se ha convertido en una de las leyes que más llaman la atención de las autoridades de seguridad nacional de países como Estados Unidos y Japón. Por eso, actualmente, Estados Unidos y Japón están revisando la compra de tierras y las actividades empresariales de capital chino no solo como un problema económico, sino también desde la perspectiva de la seguridad nacional. De hecho, estas preocupaciones se han planteado continuamente, incluso recientemente. El pasado 3 de junio, la Alianza de Intercambio de Información conocida como Five Eyes, compuesta por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, emitió una advertencia conjunta. Ellos revelaron que China está ampliando sus actividades de recopilación de información utilizando el espacio en línea, enfocándose en exfuncionarios públicos, personal militar, empleados gubernamentales y trabajadores de agencias gubernamentales de varios países. En particular, advirtieron que personas sospechosas de estar vinculadas a agencias de inteligencia del gobierno chino se acercan a sus objetivos utilizando empresas de consultoría falsas, empresas de reclutamiento o instituciones académicas. Además, señalaron que el rango de personas objetivo es bastante amplio. Incluye no solo a exoficiales militares y personas relacionadas con agencias de inteligencia, sino también a exempleados de departamentos de información, investigadores en el área de defensa,
empleados de centros de pensamiento y hasta periodistas de medios de comunicación. Se sabe que sus métodos son relativamente meticulosos. No solicitan información confidencial desde el principio, sino que se acercan en forma de consultas de investigación, redacción de informes o solicitudes de entrevistas, y luego gradualmente piden información más sensible. Five Eyes reveló que en algunos casos se proporciona material de baja confidencialidad y se pagan cientos de dólares. Y luego, cuando se confirma información de mayor valor, se ofrece una recompensa de varios miles de dólares o más. Se sabe que cuanto más incluyan los materiales, información sobre tendencias militares, políticas gubernamentales o temas de seguridad, mayor es la recompensa económica ofrecida. El gobierno chino niega rotundamente estas acusaciones. Sin embargo, las agencias de inteligencia de varios países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Australia, han señalado desde hace mucho tiempo las actividades de recopilación de información de China como una de las principales amenazas a la seguridad. Además, cabe destacar que estas actividades no se limitan únicamente al espacio en línea. Se han reportado repetidamente casos en los que ciudadanos chinos en varios países han sido sorprendidos tomando fotografías de instalaciones importantes del país, como bases militares, aeropuertos, puertos, edificios gubernamentales e instalaciones de telecomunicaciones. Algunos países incluso han confirmado intentos de tomar fotografías utilizando drones. Por supuesto, el propósito y el trasfondo pueden ser diferentes en cada caso individual. Sin embargo, las autoridades de seguridad de cada país están prestando atención al hecho de que estos casos ocurren repetidamente. Por eso, varios países, incluidos Estados Unidos y Japón, están revisando no solo el problema de la adquisición de tierras por parte de capital chino, sino también las actividades de recopilación de información y el acceso a instalaciones críticas nacionales, y están elevando el nivel de respuesta. Sin embargo, China está reaccionando fuertemente en contra de estas afirmaciones. El gobierno chino afirma que la compra de tierras en el extranjero, la inversión inmobiliaria y las actividades empresariales son actividades económicas normales que se realizan en el mercado internacional. Sostienen que calificar únicamente la inversión de ciertos países como una amenaza para la seguridad es una interpretación política. Además, enfatizan que los proyectos de inversión que las empresas chinas llevan a cabo en el extranjero contribuyen al desarrollo económico local y a la creación de empleos, y también ayudan a aumentar la recaudación fiscal y el desarrollo regional de los países involucrados. De hecho, el gobierno chino critica que Estados Unidos y Japón sospechan de China sin pruebas claras en relación con las preocupaciones de seguridad que plantean. En particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha declarado en varias ocasiones que no se deben violar los derechos e intereses legítimos de las empresas e inversionistas chinos en el extranjero. Además, sostiene que las empresas chinas están llevando a cabo sus negocios cumpliendo con el derecho internacional y las leyes locales. También han expresado la opinión de que algunos países, al restringir el capital chino por motivos de seguridad nacional, están convirtiendo un asunto económico en un problema político. Por esta razón, actualmente, las posturas de Estados Unidos, Japón y China difieren considerablemente. Estados Unidos y Japón argumentan que deben reforzar la vigilancia desde la perspectiva de la seguridad nacional, mientras que China responde que están vinculando actividades de inversión normales con amenazas a la seguridad. Por lo tanto, parece muy probable que esta cuestión siga generando una considerable controversia en la comunidad internacional en el futuro.